Vamos a empezar haciendo un repaso, rapidito de la parte de conceptos, de la parte teórica, y en el momento que necesiten pues aclarar una duda, la idea es aprovecharlo de una vez para que no avancemos y que se queden esas dudillas por ahí antes de llegar a, a los ejercicios. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el concepto de ángulo central, que es un ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia y cuyos lados son dos radios. Entonces aquí precisamente nos tienen un dibujito. Este concepto de ángulo central lo veníamos arrastrando desde el examen anterior. Entonces no debería ser un concepto nuevo, ¿verdad? Es de esos conceptillos que ya deberíamos manejar, pero que ahora lo vamos a aprovechar para la parte de trigonometría. Igual el conceptito de arco interceptado o subtendido por un ángulo, se dice que un ángulo intercepta o subtiende un arco si los puntos extremos del arco pertenecen al ángulo. Cada lado del ángulo contiene al menos un extremo del arco y todos los puntos del arco están en el interior del ángulo, a excepción de los extremos. Entonces, el arco subtendido BOC es precisamente pues este pedacito que tiene aquí la circunferencia. Las medidas de ángulos, pues un grado es la razón de 1 a 360 de una circunferencia, y en el sistema sexagesimal, que es un sistema de numeración posicional que se usa como base aritmética el número 60, se emplea para medir tiempos y ángulos principalmente. Y entonces, pues esto ya lo conocemos desde hace ratito, que es que pues un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Ahora lo que venimos a conocer o pues a repasar, si ya lo hemos visto en algún momento, ¿verdad? Es el tema de radianes. Entonces recordemos que un radián es la medida del ángulo central de una circunferencia que intercepta un ángulo de longitud igual al radio. Y viene el factor de conversión, ¿verdad? Que es exactamente pues como la formulita, por decirlo de alguna forma, para pasar de grados a radianes. Entonces, si tenemos la medida en grados entre 360 grados, es lo mismo que tengamos la medida en radianes entre 2pi. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que 360 grados corresponde a 2pi radianes. Y pues entonces ahí ya hacemos la analogía que 180 grados corresponde a pi radianes y ya tenemos el factor de conversión que utilizamos más comúnmente, que es que cuando queremos pasar de grados a radianes, multiplicamos por pi entre 180. Y si más bien queremos de radianes a grados, multiplicamos por 180 entre pi. Ahí pues ustedes podrán ver esos ejemplillos. No me voy a detener, chicos, en los ejemplos que vienen resueltos, precisamente por eso, porque ya vienen resueltos, porque quizás los abordaron ya con sus respectivos profesores o porque ustedes mismos los pueden revisar. Vamos a ir viendo la teoría y después vamos a resolver ejercicios de los que no vienen resueltos para que podamos aprovechar pues también toda la materia. Bueno, llegamos al tema de longitud de arco, ¿verdad? Que igual es un temilla, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado al menos, que es cuando tenemos un ángulo central en una circunferencia, centro O y radio R. Y entonces el arco AD, que es el arco menor subtendido por el ángulo, y la longitud AD va a tener n grados y se calcula con esa formulita que tenemos por acá. Los ángulos en posición estándar, que es como ya donde empezamos a entrar en materia que vamos a emplear un poco más en trigonometría. Entonces, ¿qué quiere decir posición estándar? Bueno, ubiquémonos en el plano cartesiano. Recordemos que el primer cuadrante es donde tenemos ambos ejes positivos. Entonces, aquí tenemos eje X positivo, eje Y positivo. Ese es el primer cuadrante. Y vamos en contra de las manecillas del reloj contando, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Un ángulo en posición central, posición normal, perdón, posición estándar, va a tener siempre, siempre, siempre su lado inicial en el eje positivo de las X y su vértice en el origen. El lado final es el que se va a mover
así como quedó aquí en el primer cuadrante, podría moverse al segundo, al tercero o al cuarto. Recordemos que definimos el ángulo como una abertura. Y entonces quizá ahí es donde me gusta pues encenderles la camarita para que veamos la relación, o mejor dicho, ejemplificar el concepto de ángulo. Entonces, vamos a ver, ahí les encendí la camarita. Estamos en esta posición, ¿verdad? Supongamos que este es el eje positivo de las X. Este lado, que es el que les estoy mencionando, que es el lado inicial, nunca se nos va a mover. El que se mueve es el lado final. Y entonces por eso es que vemos el ángulo, lo definimos como una abertura. Es la abertura entre el lado inicial y el lado final. Y entonces, bueno, acá yo lo estoy ejemplificando con un par de pilots, ¿verdad? Pero entonces, este lado se va a mover a lo largo de todo el plano cartesiano. Ya no importa dónde quede, y entonces vamos a tener la medida de ese ángulo, que es la abertura que surgió pues de ambos rayos que nos generaban este ángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, por acá voy a volverles a apagar la camarita. Y bueno, aquí nos dicen que el vértice del ángulo se ubica en el origen, ya eso lo mencionamos. Un lado del ángulo se fija en el semieje X positivo, que es el que se llama lado inicial, y el otro se ubica en cualquiera de los cuadrantes o en algunos de los semiejes, y se le llama lado final. Vean que hablamos de que ese lado final puede andar por todo el plano. Entonces, recordemos que si coincide con alguno de los ejes, el ángulo se va a llamar ángulo cuadrantal. Y si no, si queda en algún cuadrante, pues es un ángulo, simplemente. Bueno, eso es lo que nos mencionan acá, ¿verdad? Si el lado final se ubica sobre un semieje, se llama ángulo cuadrantal. Y si se ubica en alguno de los cuadrantes, se dice que es un ángulo del primero, del segundo, del tercer o del cuarto cuadrante, respectivamente. Por ejemplo, en la figura, ¿verdad? Esa que estábamos estudiando, se observa un ángulo del primer cuadrante. Se define como positiva la medida de un ángulo en posición estándar cuando la rotación del lado terminal a partir del lado inicial es en el sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, y la medida es negativa si la rotación es en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces otra vez acá les estoy prendiendo la camarita. Entonces hicimos este movimiento, dijimos que esto es posición estándar, ¿verdad? Se fija el lado inicial y se abre el lado final. Pero entonces, ¿qué pasa si más bien abre hacia este lado? ¿Verdad? Vean que el lado inicial se mantiene. A él nunca lo vamos a mover. El que se mueve es el lado final. Si abre al revés, ¿verdad? Al contrario, entonces es lo que llamamos un ángulo negativo, de medida negativa. Los ángulos coterminales es cuando dos o más ángulos en posición estándar son coterminales si tienen el mismo lado final, o sea, si terminan exactamente en el mismo lugar. Ahí vienen ejemplillos, vienen ejercicios y llegamos a pues un triangulito. Vamos a estudiar el triangulito y ahorita más adelante lo que vamos a hacer es unir pues todos los conceptitos que hemos estudiado. Entonces, bueno, yo me imagino que ya ustedes conocerán este triángulo, incluso de noveno, ¿verdad? Porque cuando vemos Pitágoras, pues es precisamente el mismo triangulito que utilizamos. Bueno, y no está de más decir que Pitágoras pues también nos puede servir para resolver ejercicios. De hecho, incluso de los que les traigo, hay un par, creo que es un par, quizás uno, no lo recuerdo bien, que se resuelve precisamente utilizando Pitágoras de una forma bastante simple. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber? Las razones trigonométricas lo que hacen es relacionarnos la medida de los ángulos con las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de un ángulo va a ser la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno va a ser la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente va a ser la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas recíprocas, ¿verdad? Entonces, cada una de las básicas tiene su recíproca. La recíproca del seno es la cosecante, que es, pues, lo contrario, lo que uno llama el inverso multiplicativo, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar hipotenusa sobre cateto opuesto. El inverso del coseno va a ser secante, entonces va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y el inverso de la tangente es la cotangente,
que es cateto adyacente entre cateto opuesto. Bueno, entonces vean que ya estudiamos, por un lado, toda la parte de ángulos, y ahora vinimos a conocerlo dentro de un triángulo, y ahora vamos hacia la circunferencia trigonométrica. En la circunferencia trigonométrica es donde vamos a ir a unir todo lo que acabamos de estudiar. Entonces necesitamos pues utilizar los conocimientos de las razones trigonométricas, del concepto de ángulo, de abertura, del lado inicial, lado terminal, ángulo positivo, ángulo negativo y demás. ¿Qué es la particularidad de una circunferencia trigonométrica? Que está centrada en el origen y que tiene un radio de tamaño 1, de la unidad. El radio es la unidad. Entonces, pues eso permite trabajarlo de una forma bastante particular, bastante sencilla y bastante clara. Y entonces esa circunferencia trigonométrica pues nos va a dar un montón de información que es la que nos va a permitir desarrollar los diferentes problemas y ejercicios que tengamos. Bueno, entonces vean que aquí tenemos dibujada la circunferencia trigonométrica. Es importante que recordemos que el radio pues es un radio donde quiera que se dibuje, ¿verdad? No importa dónde quede, pues siempre va a ser 1. Y entonces las intersecciones con los ejes va a ser en 1 y en -1 respectivamente. ¿Por qué? Porque del centro a esa intersección, la distancia que hay es de 1. Entonces, en el eje positivo de las X nos interseca en 0,1, en el negativo en -1,0. En Y, en el eje positivo en 0,1 y en el negativo en 0,-1. Eso es como un poquitito de todo lo que hablamos y que cualquier punto satisface el tema de Pitágoras, que es que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, pero ahora viéndolo dentro de la circunferencia trigonométrica y viendo x y y como la longitud de los catetos del triángulo que quedaría aquí metidito dentro de la circunferencia, tomando como vértice el centro de la circunferencia y un punto de la circunferencia trigonométrica. Aquí nos dibujan precisamente ese triangulito que yo les estaba pues mencionando. Y entonces, dependiendo de la posición en que quede ese triángulo, pues así va a ser los signos de los elementos que lo conforman. Ahí vienen ejercicios para saber si está dentro de una circunferencia o no. Vamos a ver uno rápidamente para saber si está en la circunferencia. Recordemos que estar en la circunferencia es como decir, está en la frontera de la circunferencia trigonométrica, en el bordecito, ¿verdad? Entonces lo que se utiliza es Pitágoras. Si x al cuadrado más y al cuadrado nos da 1, quiere decir que el puntito está sobre la circunferencia. Si nos da menor, quiere decir que va a estar adentro, y si nos da mayor, quiere decir que va a estar afuera. Entonces esos son ejemplillos. Vienen bastantes ejemplos. Y aquí tenemos este dibujito. Es bastante importante, sin embargo, a mí me gusta más uno que viene más adelante, que ahorita nos vamos a detener en ese. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos asociando números reales con puntos en el plano cartesiano. Entonces, es súper importante porque donde yo logro asociar un punto, un número real con un punto, entonces estoy obteniendo automáticamente el coseno y el seno del número. Recordemos que la X, la entrada X, nos va a representar el coseno del número y la entrada Y, el seno. Entonces aquí nos lo están haciendo con cuartos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hablamos que pi representa 180 grados, o sea, una semicircunferencia, ¿verdad? La mitad de la circunferencia, lo que conocemos como un ángulo llano. Y entonces, si a nosotros ese pi lo partimos en 4, ¿verdad? Vamos a obtener cuartos de pi. Y lo que hacemos es extender esas particiones hacia abajo, hacia toda la circunferencia. Y entonces ya lo dividimos en cuartos. Aquí tenemos el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto, el cuarto cuarto, el quinto cuarto, el sexto cuarto, el séptimo cuarto y el octavo cuarto. Y podríamos incluso seguir dando vueltas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que donde nosotros simplificamos,
pues obtenemos los cuadrantales que ya conocíamos, ¿sí? Ahorita en el próximo dibujito me detengo un poco más. Aquí sucede lo mismo, pero nos lo están dividiendo en tercios, ¿verdad? Entonces, a pi nos lo dividen en tercios. Vean que no podemos tomar en cuenta el eje Y porque necesitamos a pi dividida en 3 partes iguales. Y si tomamos a pi no nos salen esas partes iguales, ¿verdad? Entonces aquí estaría el primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio, cuarto tercio, quinto tercio y sexto tercio. Ahí hay ejemplillos. Y aquí pues debería estar dividido en sextos. Sin embargo, nos están marcando los sextos que aún no conocemos, ¿ok? Si nosotros quisiéramos, perfectamente podemos, pues, terminar de dibujar esta figurita. De hecho, para que entendamos lo que estamos haciendo, voy a dejarles de compartir rapidísimo y vamos a ir a la pizarrita. Y entonces, voy a llevarme a la pizarra ese dibujito que tenemos ahí. Voy a copiarlo así tal cual como viene en el libro y vamos a verlo completo para que vean exactamente qué es lo que está sucediendo. Aquí lo estoy copiando y vamos a ver, voy a hacerlo un poquito grande. Ahí está. Entonces, si nosotros pretendíamos inicialmente dividir a pi en sextos, entonces recordémoslo acá. Pi es la parte llana, ¿verdad? La semicircunferencia. Si yo a pi lo quiero dividir en sextos, necesito 3 de cada lado del eje Y, ¿verdad? 3 espacios de cada lado del eje Y. Entonces aquí voy a trazar otra línea que me separe ese tercer espacio que quizá nos hace falta. Entonces aquí estoy trazando una línea y aquí voy a trazar otra línea. Y entonces, pues empezamos. Aquí tenemos el primer pisextos. Aquí vamos a tener el segundo pisextos. ¿Por qué fue que no nos lo dibujaron en este caso? Porque ese 2 pisextos es lo mismo que pitercios, que ya habíamos visto en el dibujito anterior. Y entonces seguimos. 3 pisextos. ¿Y quién sigue? 4 bisextos, ¿verdad? Vean que vamos contando, pues de uno en uno. Y 4 bisextos es exactamente lo mismo, simplificado, que 2 pitercios, ¿verdad? Nos coincide. Sigue 5 bisextos, 6 bisextos, 7 bisextos, y ahora seguimos con 8 bisextos. Entonces, 8 bisextos nos corresponde donde simplificamos a 4 pitercios que ya habíamos trabajado. Vamos por 8, 9 bisextos, 10 bisextos. Entonces aquí tenemos 10 bisextos y eso también podemos simplificarlo y entonces nos queda 5 pitercios y ahí seguimos. 11 bisextos, 12 bisextos y podríamos seguir dando vueltas. 13 bisextos, 14 bisextos, 15 bisextos y así infinitamente todas las veces que nosotros queramos pues darle vuelta a la circunferencia trigonométrica. De nuevo voy a dejarles de compartir y vamos a devolvernos al folletito. Chiquillos, si en algún momento necesitan como tomar algún tipo de nota y necesitan pues que les dé algunos segunditos, siéntanse en la confianza y en la comodidad de decirme. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a ver, regálenme un segundito. Sí, estaba cerciorándome que esto todavía fuera de los temas que tenemos que abarcar el día de hoy. Muy bien, entonces, las funciones trigonométricas, nosotros quizá nos preguntemos
¿Por qué por un lado razones trigonométricas y por qué por otro lado funciones trigonométricas, si a fin de cuentas son exactamente las mismas? Y pues sí, son las mismas, es el mismo seno, coseno y secante y cosecante y tangente y cotangente que estudiamos. Muy bien, entonces vean que es precisamente lo que yo les decía. Las mismas funciones son las mismas razones que vimos antes. No quiere decir que haya algo distinto, simplemente que cuando estamos en un triángulo son las razones entre la relación entre el ángulo y los lados del triángulo. Cuando estamos en el plano cartesiano son funciones porque se van a comportar como funciones en el plano que vamos a estudiar como tal, como hemos venido estudiando todos los otros tipos de funciones hasta ahora. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que todo par ordenado en la circunferencia trigonométrica es de la forma x, y, igual que cualquier punto en cualquier plano, pero con la particularidad, que ya lo mencioné, que la x representa el coseno y la y representa el seno. Entonces, siempre que tengamos un par ordenado, ya contamos con el coseno y con el seno del ángulo, del número real que representa ese par ordenado. Esto también ya lo habíamos mencionado, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, que es Pitágoras, ¿verdad? Y entonces de ahí sale la famosa identidad pitagórica, ¿verdad? Que en centros posteriores pues van a estudiar un poquitito más el tema de identidades. Y entonces, como la X siempre va a estar entre -1 y 1, porque recordemos que el radio de la circunferencia trigonométrica está entre -1 y 1, entonces el coseno obligatoriamente no le queda más que tener valores entre -1 y 1. Y es exactamente lo mismo que sucede con Y. Y tiene que estar entre -1 y 1 por el mismo tema de que el radio es 1, y entonces al seno no le queda más que tener valores solamente entre -1 y 1. Ahí vienen ejercicios. Con base a esa información, se concluye que las funciones tangente y secante no están definidas para los números reales que están asociados a los puntos 0,1 y 0,-1. Esto porque recordemos que tangente es seno entre coseno. Entonces, donde el coseno se nos haga 0, se indefine la tangente. Y la secante va a ser 1 entre coseno. Es exactamente el mismo cuento, ¿verdad? Donde el coseno se nos haga 0, entonces se nos indefine la secante. La función cotangente y cosecante no van a estar definidas en los números reales que están asociados a los puntos 1,0 y -1,0. ¿Por qué? Porque cotangente es coseno entre seno. Donde el seno se haga 0, se indefine la cotangente. Cosecante es 1 entre seno, es lo mismo. Donde el seno se haga 0, se indefine la cosecante. Este es el dibujito, chiquillos, que quiero que nos detengamos. Ya lo estudiamos por completo. Sin embargo, lo estudiamos a pedacitos. Por un lado, los tercios, por otro lado, los cuartos, por otro lado, los sextos, ¿verdad? Este en particular me encanta porque trae a todo el mundo. Aquí no falta nadie. Entonces, pues yo a los chiquillos, a los del colegio mío del María, yo les decía, saquen ese dibujito y pongámoslo en una fichita en algún lado que nos quede a mano para pues, utilizarlo en la resolución de los ejercicios. De hecho, ahorita van a ver que lo vamos a utilizar bastante. Y entonces, cada puntito real que tenemos ahí, ¿verdad? Cada numerito real, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, tiene asociado el par ordenado que le corresponde. Y entonces en automático, por definición, tenemos el seno y el coseno de este numerito. Y como tenemos el seno y el coseno, pues tenemos todos los demás, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Entonces, por eso es tan útil este dibujito que está aquí. Aquí vienen ejemplos donde se aplica un poquitito de eso que estábamos hablando.
y pues ya seguiría el tema de identidades trigonométricas. Aquí nos vamos a detener, chiquillos. Voy a hacer una pausa de unos segunditos, nada más como para dejarles de compartir por acá y pasarme a la pizarra. En la pizarra vamos a ir a resolver unos ejercicios, ¿verdad? Como dijimos, para ir a aplicar justamente lo que acabamos de estudiar. Pero antes de hacer eso, quiero preguntarles si tienen alguna duda de la parte teórica y pues si no, continuamos con la parte de los ejercicios. Muy bien, chiquillos. Entonces, bueno, me imagino que no hay dudillas, que quizá conforme avancemos en los ejercicios, pues salgan, ¿verdad? Entonces, siéntanse en la total confianza y libertad de preguntarme. Otra vez estamos acá en la pizarrita, simplemente me voy a mover para este ladito y voy a irme trayendo los ejercicios que vamos a resolver. Si tienen el libro por ahí, chiquillos, voy a iniciar en la página 252. Entonces, en la página 252 vamos a empezar con el ejercicio número 2 para que se ubiquen, ¿verdad? Por ahí si lo quieren, pues ir haciendo, ya sea en el libro o ya sea en el cuadernito de apuntes. Chiquillos, estaba viendo que había una dudita ahí en el chat. La verdad es que no me había llegado la notificación del chat. Entonces, pues lo que me están pidiendo es que explique un ejercicito, bueno, un ejercicito no, el dibujito precisamente que les dije que es importante. Entonces, así como copié el anterior, voy a llevarme para la pizarra y lo vamos a estudiar un poquitito más detenidamente. Cuando hagamos los ejercicios, chiquillos, todavía va a quedar más claro donde nosotros utilicemos este dibujo. Voy a explicarlo un poquito para que quede más claro aquí donde viene todo el mundo revuelto. Entonces, bueno, aquí me traje el dibujito. Entonces, vean que incluso este dibujito viene bastante completo porque viene por colores. Entonces, vamos a iniciar viendo las líneas verdes. Esta es una línea verde, esa es otra línea verde y ojo la que voy a hacer yo, la del centro, donde está pi, porque necesitamos a pi para partirlo en cuartos. Y esta también pertenecería a los cuartos, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando? Que pi, que era el centro, que es la media circunferencia, lo dividimos en 4. Este sería el espacio número 1, el espacio número 2, el espacio número 3 y el espacio número 4. Nada más que lo extendimos hacia abajo y entonces pues ahí podemos seguir contando, ¿verdad? Voy a borrarles estos numeritos de aquí nada más para que vean qué es lo que pasa. Entonces, ya dividimos a pi en cuartos. Tenemos aquí el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto, el cuarto cuarto. Y seguimos el quinto cuarto, el sexto cuarto, el séptimo cuarto y el octavo cuarto. Y si queremos seguir, podemos seguir 9 pi cuartos, 10 pi cuartos, 11 pi cuartos y así infinitamente las veces que le queramos dar vuelta a la circunferencia trigonométrica. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque si a nosotros nos dicen, calculemos, no sé, estoy inventando, el seno de 3 pi cuartos, yo simplemente vengo y me ubico en 3 pi cuartos y recuerdo que el seno está asociado a la entrada y del par ordenado. La entrada y es segunda, ¿verdad? Entonces podemos asegurar que el seno
de 3 pi cuartos corresponde a raíz de 2 entre 2. Y entonces pues ya tenemos solucionado el tema aquel, ¿verdad? De que no tenemos que estar utilizando la tabla trigonométrica y todo lo demás. Entonces, eso con los cuartos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Uy, perdón, pensé que era el borrador. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los tercios. Ya lo vimos con los cuartos. Entonces, los tercios están como en moradito. Y entonces, ¿qué sucede? Otra vez, a pi lo dividimos en tercios. Entonces, si eso es pi, yo necesito partirlo en 3, ¿verdad? Aquí lo parto en 3. ¿Cómo sabemos que lo partimos en 3? Porque este es el primer pedazo, el segundo pedazo y el tercer pedazo. Y se extiende hacia abajo. Y funciona exactamente igual. Si a nosotros nos piden, por ejemplo, el coseno de 4 tercios, ubicamos 4 tercios y el coseno es la entrada X, ¿verdad? Ahora, ojo, qué interesante. Si yo más bien les preguntara por el coseno, pero de, no sé, 7 tercios, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, aquí tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Quién será el séptimo tercios? El que sigue. Es coterminal con tercios, me coincide con tercios. Entonces, si yo quería el coseno de 7 tercios, el coseno de 7 tercios es exactamente lo mismo que el coseno de tercios y corresponde a un medio, ¿verdad? Que es lo que nos dice esta posición de aquí, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo con los sextos. Voy a borrar todo esto. Los sextos están con líneas celestes. Los sextos son los que hablamos que no estaban completamente dibujaditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pi necesitábamos dividirlos en sextos, pero entonces me toma en cuenta a los tercios, ¿verdad? Y ahí es donde ya tenemos dividido a pi en sextos. Este es el primer pedacito, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y entonces nos funciona exactamente igual. Si yo les pido el seno de 11 pisextos, me fijo en 11 pisextos y el seno es la entrada Y. ¿Sí? Si más bien les pregunto, ojo, si les pregunto, por ejemplo, la tangente, voy a escribirlo, la tangente de 15 pisextos, entonces, ¿qué hacemos? Yo cuento, aquí estábamos en 11, ¿verdad? Seguiría 12, 13, 14, 15, ¿verdad? Me queda aquí, la tangente está indefinida. ¿Por qué está indefinida? Porque recordemos que tangente es lo mismo que seno entre coseno. Entonces sería el seno de 15 pisextos entre el coseno de 15 pisextos y el coseno de 15 pisextos es 0. ¿Sí? Entonces, donde nos da 0 la parte de abajo, se nos indefine. Muy bien, chiquillos, deteniéndome ahí, quiero que me digan si queda clarito. Como les digo, vamos a hacer ejercicios donde aparece esto. Sin embargo, pues antes de iniciar, ¿verdad? Antes de entrar en eso, quiero saber si queda clarito. Joshua fue el que me preguntó acerca de este círculo que está dividido en los diferentes pedacitos. Entonces, Joshua, si me indicas si quedó claro. Perfecto, Joshua, con muchísimo gusto. Vamos a ver, chiquillos, si hay alguna dudita más, me dicen. Y si no, vamos directamente a los ejercicios. Muy bien, excelente. Roberto me pregunta que por qué era
que el cos de 7 pitercios es lo mismo que el cos de pitercios. Entonces vamos a repasar eso. Para hablar de tercios, quiere decir que a pi lo dividimos en tercios, ¿verdad? Tercios son estos. Y entonces lo que hacemos es contar. Este va a ser un pitercios, vean que lo tenemos aquí, un pitercios, 2 pitercios, 3 pitercios. ¿Qué es lo que sucede? Que se cancela 3 con 3 y nos queda pi, ¿verdad? 4 pitercios, 5 pitercios, 6 pitercios, se simplifica el 6 con el 3 y queda 2 pi. Y tenemos que seguir contando. El que sigue es el que va a corresponder a 7 pitercios y el que sigue es este. Vean que me cae exactamente en el ángulo, en el numerito pitercios. Entonces son coterminales, pitercios, y 7 pitercios llegan en el mismo lugar. Entonces tienen el mismo seno, el mismo coseno, la misma tangente y todos los demás. Me decís si queda claro. Roberto, me decís si queda claro. Con mucho gusto, excelente, chiquillos, más dudillas. Voy a volver a borrar aquí el dibujito. Me dicen si hay más dudillas. Bueno, me imagino que ya ahora sí está clarito. Igual como les digo, chiquillos, en el momento que tengan dudas, con toda la confianza del mundo. Voy a donde habíamos dicho que íbamos, página 252, ejercicio 2. Chiquillos, yo le estaba diciendo ahorita, antes de iniciar al profe José Manuel, que yo la imagen de esta pizarra yo se las paso. Entonces, pues no hay ningún problema si necesitan algunos minutitos para tomar nota, pero yo me imagino que ellos lo cuelgan ahí en la página de Ematem. Entonces, para que sepan que pueden contar con estos apuntes que estamos haciendo acá en la pizarra. Entonces, me traje este ejercicio que es el primero que vamos a trabajar. Entonces, vean que nos dicen que si el punto es la circunferencia trigonométrica asociado al número real alfa, pertenece a la recta que contiene al origen y pasa por el punto menos 3,6, entonces, ¿cuál es el seno de alfa? A veces donde lo leemos, chiquillos, no queda completamente claro. Entonces, siempre lo que les digo es, quizá no hay que hacer un súper dibujo elaboradísimo, ¿verdad? Pero sí dibujemos al menos la circunferencia trigonométrica y ubiquémonos qué es lo que nos están diciendo. Entonces, por aquí voy a dibujar la circunferencia trigonométrica, los ejes y el puntito que nos están mencionando. Entonces, recordemos que la circunferencia trigonométrica interseca en 1, ¿verdad? En 1 por todo lado. Entonces, esto quiere decir que es menos 1. Si nos dicen que es menos 3 va a quedar como por aquí. Y 6, pues va a quedar como por aquí. Y nos queda un puntillo, ¿verdad? Menos 3,6 aquí. Si pasa por el origen, entonces quiere decir que pasa en esta recta que estoy dibujando aquí, que la voy a hacer de color verde. Pasa por ahí, ¿verdad? Y queremos el seno de alfa. ¿Quién va a ser alfa? Alfa va a ser el ángulo que se me genera entre el eje X y esa recta que acabamos de dibujar. Entonces, lo que nos queda es cerrar el triángulo para trabajar con ese triangulito que quedó ahí. Incluso se los voy a pintar, chiquillos, para que visualicemos mejor el triangulito que les estoy mencionando.
Si yo extraigo ese triangulito de ahí, es un triángulo rectángulo común y corriente, que de este cateto va a medir 6, ¿verdad? Vean que decía que mide 6. De este otro cateto va a medir -3. Y si este es el ángulo alfa y lo que nos piden es el seno de alfa, necesitamos la hipotenusa. Porque el seno, recordemos que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Y simplemente pues hacer Pitágoras, ¿verdad? Entonces vamos a decir cateto al cuadrado, perdón, se me olvidó que no lo tenía delgadito, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto no es real. No podemos hablar que un cateto es negativo. Sin embargo, pues al aplicarle Pitágoras no pasa nada, ¿verdad? Se los coloqué para que nos ubiquemos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero esta medida no es -3, es 3. No podemos hablar de un cateto negativo. Pero bueno, ya ahora trabajando en positivo, aplicamos Pitágoras. Esto es 36 más 9 igual a x al cuadrado. Hacemos la sumita, ¿verdad? 36 más 9, 45. Y necesitamos sacar raíz. Para poder sacar raíz ahí, necesitamos factorizar el 45. 45 le sacamos tercera, nos da 15. Tercera nos da 5. Quinta nos da 1. Y entonces quiere decir que la raíz cuadrada de 45 va a ser 3 raíz de 5. Y ya encontramos lo que mide la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, pues voy a anotarlo por aquí, que esto es 3 raíz de 5. Y entonces el seno, que es cateto opuesto 6, entre hipotenusa 3 raíz de 5. Y aquí pues lo que nos queda es simplificar y racionalizar, ¿verdad? Entonces simplificamos el 6 con el 3, nos va a quedar 2 sobre raíz de 5, racionalizamos raíz de 5, o sea, multiplicamos arriba por raíz de 5, abajo por raíz de 5, ¿verdad? Por la fracción unitaria raíz de 5, nos queda 2 raíz de 5 entre 5, porque aquí hacemos raíz de 5 por raíz de 5, se nos cancelan las raíces, y entonces quiere decir que acá la respuesta es la opción B. Me dicen si quedó clarito. Ahí el profe José Manuel les está diciendo que el video se sube al canal de YouTube, entonces pueden repasarlo también las veces que lo necesiten. Vamos ahora a la página 253, seguimos ahí como en orden. Vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 es muy similar a lo que veníamos trabajando con el dibujito este, con la circunferencia esta, que les digo que es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, voy a hacerme aquí para abajito y vamos a copiar el ejercicio 4, aquí se los pongo. Y entonces vean qué interesante. Nos dice que el valor de la tangente de 17 pi sextos. Entonces, ¿qué hacemos? Venir al dibujito este que es amigo de nosotros, ¿verdad? 17 pi sextos. O sea, vamos a trabajar con los sextos. Me interesan los sextos. ¿Quiénes son los que están aquí en sextos? Los celestes. Sin embargo, recordemos que cuando trabajamos con los celestes, tomamos también en cuenta los moraditos, que son los tercios, ¿verdad? Para que pi nos quede dividido en 6. Ustedes revisan que estén los 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la parte de arriba de la circunferencia, ¿verdad? La semicircunferencia positiva. Y entonces empezamos a contar. 1 pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos,
8 pi sextos, 9 pi sextos, 10 pi sextos, 11 pi sextos, 12 pi sextos y seguimos, chiquillos. 13 pi sextos, 14 pi sextos, 15 pi sextos, 16 pi sextos y 17 pi sextos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me está coincidiendo con 5 pi sextos. Entonces, nosotros podemos decir, la tangente de 17 pi sextos es exactamente lo mismo que la tangente de 5 pi sextos. Son ángulos coterminales, ¿verdad? Pero ¿qué era la tangente? La tangente es seno entre coseno, o sea, el seno de 5 pi sextos entre el coseno de 5 pi sextos. Y esto sí nos lo da el dibujito. Entonces recordemos que la entrada X, la coordenada X, nos representa el cos, la coordenada Y nos representa el seno, ¿verdad? Aquí lo estoy marcando completo. Entonces, el coseno, no, perdón, sí, el coseno va a ser menos raíz de 3 entre 2. Entonces, podemos sustituir aquí menos raíz de 3 entre 2. Y el seno es un medio. Y entonces sustituimos el seno por un medio. Hacemos extremos por extremos, medios por medios. 1 por 2 es 2. 2 por menos raíz de 3 es menos 2 raíz de 3, ¿verdad? Nos queda esto negativo. Podemos simplificar y entonces quiere decir que nos da menos 1 sobre raíz de 3. Eso se puede racionalizar. Sin embargo, la respuesta viene sin racionalizar. Entonces, pues estaríamos listos. Ahí seguidito, vamos a hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6 es muy similar, pero con la inversa. Entonces, pues también es interesante para hacerlo un poquito diferente. Entonces, aquí nos dice que la expresión arcoseno de menos raíz de 3 entre 2 es igual a ¿qué? Entonces tenemos que razonar qué significa que el arcoseno, nos estén pidiendo el arcoseno de alguien. Si nos están pidiendo el arcoseno de alguien, quiere decir que existe un ángulo, que el seno de ese ángulo da ese argumento, ese menos raíz de 3 entre 2. Y entonces es súper sencillo. Tenemos que ir a buscar un número donde el seno sea menos raíz de 3 entre 2. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Lo mismo, nada más que al revés. Vamos, si nos fijamos en el dibujito, el seno de quién me da menos raíz de 3 entre 2. O sea, la entrada Y de quién nos da menos raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Entonces, voy a borrar de nuevo aquí todos los dibujitos. Yo me imagino que ya ustedes lo están viendo, chiquillos, y hay varias opciones. Hay 2 opciones para ser exactas. Donde el seno sea menos raíz de 3 entre 2, revisemos, ¿verdad? La entrada Y, que sea menos raíz de 3 entre 2, tenemos 5 pi tercios. Vean que 5 pi tercios, la entrada Y es menos raíz de 3 entre 2. Y tenemos 4 pi tercios. 4 pi tercios, la entrada Y es menos raíz de 3 entre 2, o sea, el seno es menos raíz de 3 entre 2. Claro, no podríamos pensar, perdón, moví eso sin querer. No podríamos pensar que eso está entre las opciones, ¿verdad? 4 pi tercios y 5 pi tercios. No están las opciones, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros decimos, estos negativos, estos positivos definitivamente no son, porque ya vimos que nada que ver con lo que nos dio a nosotros.
Pero ¿y los negativos? Recordemos el concepto de ángulo negativo, que es que abre al revés, abre hacia abajo con las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto abriera hacia abajo, esto va a ser lo mismo que menos pi tercios, porque sería el primer pi tercios, pero al revés. ¿Ok? Si seguimos, este va a ser el segundo. Entonces esto en negativo es lo mismo, nada más que menos 2 pi tercios. Y ahora sí, jale a ver si alguna de esas opciones está. O menos pi tercios o menos 2 pi tercios. Y efectivamente, vean que teníamos menos pi tercios, que es lo mismo que 5 pi tercios. Son coterminales. ¿Está claro, chiquillos? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a pasar a la página 265. La 265 vamos a hacer el ejercicio 44. Es similar a este que acabamos de hacer, pero otra vez al revés. Pues voy a copiarlo y me lo traigo acá para la pizarra. Muy bien, entonces veamos. Dice, el número real menos 9 pi cuartos determina un punto en la circunferencia trigonométrica que se localiza en cuál cuadrante. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero incluso ni siquiera vamos a usar el dibujito. Lo vamos a hacer aquí, ¿ok? Entonces, voy a dibujar el, el, el plano, ¿verdad? Si quieren dibujar la circunferencia trigonométrica, pues genial, pero lo que necesitamos es el plano, ¿verdad? Entonces aquí dibujé el plano. Ese plano lo necesitamos dividir en cuartos. Entonces, ¿cómo dividimos a pi en cuartos? Y simplemente, pues, si ya estaba partido pi a la mitad, lo volvemos a partir a la mitad, ¿verdad? Ahí está, más o menos, chiquillos, más o menos. Y entonces ya tenemos los cuartos. Al ser negativo, ya sabemos que el negativo lo que nos indica es dirección. Vamos a ir a dibujar como si fuera el reloj, ¿verdad? Entonces vamos a decir, esto es 0, ¿verdad? Esto va a ser menos pi cuartos, menos 2 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, ¿verdad? Seguimos en orden, menos 4 pi cuartos, menos 5 pi cuartos, menos 6 pi cuartos, menos 7 pi cuartos, seguimos, no pasa nada, menos 8 pi cuartos y menos 9 pi cuartos. O sea, esta línea de aquí nos representa menos 9 pi cuartos. Es coterminal con menos pi cuartos y ambas se encuentran en el segundo cuadrante. ¿Sí?
Y ya para ir finalizando, el último que yo traigo propuesto es el 45, ahí seguidito, seguidito, el 45. Entonces voy a copiarlo. Acá está. Y entonces dice este 45 que si A y B son números positivos y al número real beta le corresponde en la circunferencia trigonométrica el punto menos A, B, entonces al número real beta menos 5 pi medios, ¿cuál punto le corresponde? Entonces, de nuevo, voy a dibujar la circunferencia trigonométrica y el plano, ¿ok? Si nos hablan de menos A, B, quiere decir que se encuentra en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque entonces menos A tiene que estar por aquí y B pues tiene que estar por aquí. Y el puntito beta del que nos están hablando pues tiene que andar por ese lado, ¿verdad? Este va a ser beta. Vean que no sabemos en ningún momento ni cuánto es beta, ni cuánto es A, ni cuánto es B. Simplemente sabemos que son números positivos y que beta va a estar en ese cuadrante. Entonces nos dicen que a beta hay que restarle 5 pi medios, ¿ok? Entonces, necesitamos en la posición en la que está beta dividir el plano en medios, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a beta. Ignoren los ángulos de la regla, chiquillos, porque no es a escala. Y entonces, bueno, voy a dibujarlo acá en negro. Ahí está beta, por aquí va a estar beta, pues la perpendicular a esa que acabamos de hacer. Entonces, ¿por qué perpendicular? Porque necesito dividir medios. Y pi medios era exactamente lo mismo, y esto no lo deberíamos hacer comúnmente, pero era lo mismo que 90 grados. Entonces nos vamos a ir moviendo de 90 en 90, o sea, de pi medios en pi medios. Y ojo, como es negativo, vamos con las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces yo digo, a beta le quito un medio pi. Entonces aquí queda beta menos pi medios. Le quito otro medio pi. Entonces aquí queda beta menos 2 pi medios, o sea, menos pi, ¿verdad? Le quito otro medio pi, ¿verdad? Entonces va a quedar beta menos 3 pi medios. Le quito otro medio pi, va a quedar beta menos 4 pi medios, o sea, beta menos 2 pi. Ya voy llegando. Aquí llego a 5 pi medios. Entonces, en el mismo lugar me queda beta menos 5 pi medios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a borrar esto que está aquí para que no se nos haga mucho molote. Que beta menos 5 pi medios es un puntito en este lado de la circunferencia. Ojo donde lo estoy dibujando. Ya sabemos que queda sobre esta recta. Y entonces, el par ordenado que queda ahí tiene que ser A, B. ¿Por qué? Porque A va a ser positivo y B también va a ser positivo. Entonces tiene que ser de la forma A, B. ¿Dudas, chiquillos? Voy a dejárselos ahí ese un momentito y ahorita ya les pongo toda la pizarra. Aquí está, como en general lo que hicimos. Si necesitan que me acerque a alguno en específico, me dicen. Y si no, pues como les digo, ¿verdad? Esto era lo que yo traía, pues propuesto de mi parte. Aquí abarcamos toda la parte de conceptos básicos de trigonometría, ejercicios
de aplicación de trigonometría y pues espero que todo haya quedado claro. Entonces, José Manuel, usted me indica si tenemos alguna dudilla, si nos queda pendiente algo más. Podríamos hacer la 43, claro que sí, regálenme un segundo para buscarla. Perfecto, entonces ahorita hacemos el cierre luego de eso. Claro que sí, no hay ningún problema. Voy a copiarla, igual como habíamos hecho con todas. Voy a traerme la 43. Muy bien, entonces dice que es el seno de 2 por el arcoseno de 3 sobre raíz de 13. Aquí la clave está en que encontremos quién es el arcoseno de 3 sobre raíz de 13. Si nosotros encontramos esto, pues ya estaríamos listos, ¿verdad? Entonces, es el mismo razonamiento que acabamos de hacer. Si nos dicen que necesitamos a alguien que corresponda al arcoseno de 3 sobre raíz de 13, entonces quiere decir que existe un número donde el seno de ese número sea 3 sobre raíz de 13, ¿verdad? Entonces, si nosotros no lo tenemos claro, porque yo sé que quizá la duda está en que no puedo ir al dibujito mágico, ¿verdad? Y encontrar a alguien entre 13. Incluso si lo racionalizáramos, el dibujito no nos ayuda, ¿verdad? Pero tenemos triángulos. Entonces podemos dibujar un triángulo, podemos ubicar el ángulo X en alguno de los ángulos agudos, ¿verdad? Y entonces decimos, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y entonces el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es raíz de 13. No tenemos el cateto adyacente y no sé si lo vamos a necesitar. Pero entonces vamos a trabajar así con eso, así tal como está, ¿verdad? Y entonces tenemos, pues ya encontramos, vamos a ver, ¿cómo decirlo? El numerito al que le corresponde el seno de 3 sobre raíz de 13. Muy bien. Y entonces dice que tenemos que hacer el seno de 2 veces el arcoseno de 3 raíz de 13. Y pues eso necesitamos que sea un ángulo, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que esto corresponde al ángulo X. Y necesitamos pues el ángulo doble. José Manuel, yo no sé, en este momento creo que quizás lo más sencillo sería aplicar identidades trigonométricas, pero todavía no hemos llegado a ese tema, entonces no sé si me guías un poquitito a ver que si nos vamos por otro lado. Sí, es que eso está pensado para usar el seno del Para ángulo doble, identidades. 2 seno por coseno. Ajá, sí, para que nos sirva hacerlo con el triangulito. Ajá. No, póngales ahí la formulilla de la identidad. De la identidad, Ajá, del ángulo doble del seno. exacto. Es que como ese está al final casi y la lista es para todo el capítulo, Ajá. entonces... Eso fue, chiquillos, que lo que yo hice, bueno, conjunto con el profesor José Manuel, fue buscar ejercicios que nos sirvieran de conceptos básicos, ¿verdad?
pero pues vienen, yo me imagino que vienen como revueltillos, ¿verdad? Sin embargo, los últimos pues corresponde a la parte de identidades. Dentro de las partes de identidades, ustedes lo van a estudiar un poquitito más adelante, pero vamos a hacerlo con la formulita del ángulo doble. Entonces, nada más déjenme encontrarla, a ver dónde está para copiárselas. Bueno, pues si no se las escribo, porque no la encuentro. Se usa la versión de 2 seno por coseno, ajá, exacto. Sí, ajá. Sí, lo que quería era copiárselas aquí donde la tenemos. Entonces, bueno, aquí está la formulita. Entonces, lo que hacemos, pues, es trabajar justamente así como está, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el seno de 2 por ese ángulo que tenemos ahí, ¿verdad? Va a ser exactamente lo mismo que 2 por el seno de ese ángulo que tenemos ahí, del arcoseno de 3 sobre raíz de 13 por el coseno de 3 sobre raíz de 13. Bueno, y vean que efectivamente, pues sí necesitamos el coseno, ¿verdad? Espérense, que me comí la fórmula. Espérense que va a ver que me comí. Es 2 por el seno del ángulo, que es el arcoseno de esto. Por el coseno es aquí. Ya vi dónde me comí, perdón, chiquillos. El coseno de aquí cierro paréntesis, del arcoseno de 3 sobre raíz de 3. Y entonces, pues necesitamos el coseno, ¿verdad? Vamos a hacer Pitágoras, vamos a decir que cateto, pues cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que le estoy poniendo y es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto es 9 más y al cuadrado es igual a 13. Despejamos y al cuadrado. 13 menos 9 es 4 y entonces y es 2. Vamos a colocar aquí el 2. Y pues nosotros dijimos que el arcoseno era X, ¿verdad? Y entonces simplemente vamos a decir 2 por el seno de X. El seno de X es 3, perdón, no puedo escribir. 3 sobre raíz de 13. Por el coseno de X, coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Y resolvemos eso. 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Raíz de 13 por raíz de 13 es 13 y entonces la opción es la B. Y ya estaríamos listos. Pero pues sí necesitamos la parte de la identidad. Espero que les haya quedado claro, chiquillos. Con gusto. José Manuel, entonces, pues yo creo que ahora sí, ya estamos listos.